Shalom y bendiciones, amados hermanos, en esta noche, 5 de agosto de 2024, de este día que acaba de terminar para nosotros. Un día de grande bendición porque ya llegamos a casa después de las labores y hoy nos reencontramos con la familia, nos reencontramos con nuestro hogar y agradeciéndole al Padre por habernos permitido volver a casa sin ninguna novedad. A pesar de las situaciones, a pesar de que venimos cansados, agotados, muchas veces agobiados por las situaciones de la vida, pero sabemos que debemos agradecerle al Padre siempre al llegar a casa y decir gracias, Padre, porque hoy he visto tu misericordia. Sabemos que los días son malos, pero más sin embargo tú estás allí conmigo todos los días y tus misericordias se renuevan todos los días. Así que yo creo, Padre Santo, que mañana tendrás nuevas misericordias conmigo, con mis hermanos y con la familia. Con todo el mundo entero, porque la palabra dice que el sol sale para buenos y malos, porque tu misericordia es extremadamente inmensa, grande, no hay cómo cuantificarla, no hay manera. Y por eso, precisamente por eso te damos gracias, Padre amado, porque vemos tu amor en cada creación, vemos los animales, vemos los árboles, vemos todas las cosas que nos dicen a nosotros, wow, Padre, verdaderamente tú eres grande y poderoso y tú hiciste todas las cosas. Por eso hoy lo único que podemos decir, gracias, Padre, gracias. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te doy las gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Y bueno, amados hermanos, estamos acá para aprovechar de hablar nuevamente de la Sagrada Escritura. Esta mañana estábamos hablando en la instrucción de nuestro Don Yeshua HaMashiach a través de lo que es la oración. Pero hoy vamos a hablar de un tema que el Mashiach Yahshua también nos enseñó, y es ¿de qué? Del ayuno. Y vamos a tratar todos los días de estar paseándonos por la Sagrada Escritura para verdaderamente enseñar conforme a como lo muestra la Sagrada Escritura y no como lo enseñan los hombres, ¿sí? Hoy vamos a leer, a dar lectura y vamos a buscar el contexto de lo que quiso decir el Mashiach Yahshua y los antecedentes que habían precedido o antecedido a nuestro Don Yeshua HaMashiach. Esta mañana enseñábamos acerca de cómo orar cuando el Mashiach Yahshua les dijo que no fueran como los hipócritas, y ahora vamos a hablar en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach acerca del ayuno. Miren lo que dice la palabra. El Mashiach Yahshua viene y dice: cuando ayunen, en el libro de Mateo 6:16, cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara, párate, para que así no se den cuenta que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve todo lo que se hace en los secretos te dará la recompensa. Pero ¿por qué el Mashiach Yahshua estaba diciendo esto? Vamos a leer lo que dice el libro de Isaías. Es que se estaba realizando un ayuno que el Padre no le era agradable. En el libro de Isaías 58 claramente el Padre hace una advertencia. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo un ayuno que no era agradable delante de su presencia. Y fíjate lo que le dice el Padre al profeta Isaías en aquel momento. Dice: grita fuerte sin refrenarte, levanta tu voz como una trompeta, dile a mi pueblo cuál es su rebeldía, a la familia de Jacob cuál es su pecado. Día a día vienen a mí a adorarme. Mira lo que dice la palabra. Día a día vienen a mí a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad, como si fuera una nación que hubiera hecho lo correcto y nunca hubiera abandonado la ley de Yahweh. Mira lo que dice acá: me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí. Y entonces viene y el mismo Padre dice que el pueblo de Israel se preguntaban: ¿para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Y el Padre responde: ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. ¿Y qué era lo que les gustaba hacer? Explotar a todos sus trabajadores. En el mismo día de ayuno, el pueblo de Israel explotaba a sus trabajadores. En el mismo día de ayuno, ellos discutían y peleaban, porque así lo dice la palabra, y golpearse los unos a los otros con puños perversos. No es ese tipo de ayuno el que les servirá
Ese no es el tipo de ayuno que les va a servir. ¿Para qué dice la palabra? ¿Para qué haces el ayuno de esa forma? No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. Mire, el Padre todo lo deja bien claro. Ese ayuno no te va a servir para ser escuchado en el reino de los cielos. ¿Es acaso el ayuno que yo elegí? Y se pregunta, ¿acaso yo elegí, dice la misma palabra, que inclines la cabeza agachada como un junco, acostarte con ropas ásperas y en ceniza? ¿A eso le llaman ustedes un día de ayuno que le agrada a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero? Y aquí es donde instruye el Padre. Después que exhorta, instruye. Por eso, amado hermano, cuando venga primero la exhortación, quédese hasta lo último, porque viene la instrucción y el amor del Padre. Y cuando nos dice a nosotros a través de la palabra, sigue adelante, hijo mío. Cambia y sigue adelante. Mira lo que dice la palabra. ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero, quitar las cadenas de injusticia? Ya aquí el Padre está añadiendo otras cosas que verdaderamente se tenían que hacer en ayuno. No era pelear, no era darse puñetazo, no era discutir, no era explotar a los trabajadores, sino más bien quitar las cadenas de injusticia. Mientras estaba ayunando, debía quitarse las cadenas de injusticia a través de la predicación de la Torá conforme a como lo enseña la palabra. Enseñarle al pueblo a consagrarse al gran yo soy. Enseñarle al pueblo qué es lo santo y lo profano, para que sepa discernir. Entonces dice acá, quitar las cadenas de injusticia y desatar las cuerdas del yugo, dejando libre al oprimido. Pero más bien, por el contrario, en los días de ayuno se oprimía más y se oprimía más. Y mira lo que dice aquí, no es compartir tu alimento con el que tiene hambre, también compartir tu propio alimento era parte de esas buenas obras que se debían hacer. ¿En qué? En el ayuno. Y dice la palabra, y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir, no es dar vestido al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares. Entonces, dice la palabra, tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti que te declararán sin culpa, y la gloria de Yahweh te seguirá. Así tú llamarás y el Adón responderá. Gritarás pidiendo ayuda y él te dirá, aquí estoy. Pero antes, quita el dedo de opresión, el dedo acusador y las palabras perversas. Si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer. Tus sombras serán como la luz del mediodía. El Adón te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades. Cuando estés en tierras resecas, Él fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como un manantial de agua que nunca se seca. Reconstruirás las ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos. Te llamarán reparador de murallas. Qué preciosa palabra, amado hermano. Te llamarán reparador de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. Qué grande bendición. Entonces el Padre acá estaba diciendo que antes, cuando la gente ayunaba, lamentablemente hay registros donde el pueblo lo que hacía era vestirse con ropas ásperas, tenía una cara de tristeza, ponía la cabeza como si tuviera la cabeza en un junco, y así lo que dice la misma palabra, ¿entiendes? Entonces la gente dice, no, este está ayunando porque está afligido. ¿Entiendes? Pero el Padre, el Mashiach Yahshua dice todo lo contrario. Ustedes que están ayunando, no hagan eso. Pónganse su mejor ropa. Vístanse lo mejor que puedan espléndidamente. Sonrían y mantengan gozo en medio del ayuno. Y acuérdense que no deben dejar de hacer esto. Compartir el alimento con el necesitado. Vestir al que no tenga vestidura. Dar hospedaje a aquellos que no tienen dónde quedarse. Eso tampoco podían dejarlo a un lado, ¿sí? Porque el Mashiach Yahshua, eso fue lo que nos enseñó, amar al prójimo. Entonces, amar al prójimo era un complemento del ayuno, amado hermano. Quitar las cadenas de injusticia también es un complemento de amor al prójimo, amado hermano, y del ayuno. Es que todo tiene una unión, amado hermano. En el Mashiach todo es un ejá, todo es una unión, una unidad. No hay nada que quede por allí suelto. Por eso es que el Mashiach Yahshua, cuando venía y enseñaba, llamaba hipócrita a la gente, porque la gente hacía todas estas cosas, decía que estaba en ayuno, que se la creía muy de religioso, o creía que era muy espiritual, pero resulta y pasa que estaba, ¿qué? Con el dedo señalador, echando palabras de mentira, haciendo negocios raros,
y todo este tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, por eso es que el Mashiach les llamó hipócritas. Muchas veces llamó hipócritas a la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Debido a eso. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a hablar y a desarrollar un poco más acerca de lo que es el ayuno, y vamos a trazarnos a través del tiempo por distintos personajes que hicieron ayuno, porque hay muchos que dicen que solamente el ayuno es para el crecimiento espiritual. Hay otros que dicen que el ayuno es para solo aguantar hambre. Hay muchos que dicen, pero entre todo lo que dicen, ¿qué nos enseña la palabra? Y hoy vamos a pasearnos en una línea de tiempo, que va a ser de grande bendición para nosotros, y vamos a empezar por Moisés, ¿sí? Moisés fue un gran profeta y líder del pueblo israelita. El mismo Padre lo escogió para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo a la tierra prometida. Yahweh le pidió a Moisés que se subiera al monte Sinaí para recibir allí las tablas de la Torá, la instrucción, ¿sí? Aprovecho de una vez para instruirlos y decirles que lo que se conoce como ley, lo que en realidad se llama instrucción, Torá, dar al blanco, eso es lo que significa, ¿sí? Como cuando usted es un arquero y tiene una diana allá con un puntico rojo que es el punto medio, y usted da el flechazo allí, entonces usted está dando la instrucción, usted está aplicando instrucción, usted está poniendo por obra la Torá, y por lo tanto, si usted hace eso, no va a poder errar, porque la Torá es lámpara a nuestros pies. Lo dice el mismo Salmo 119 y tantas cosas que dice. Entonces dice en el libro de Éxodo 24:12 que el Adón le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con las instrucciones y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Éxodo 24:12. Moisés entendía la importancia, amados hermanos, de ese momento y el impacto que tendría sobre el pueblo. Por eso ayunó durante 40 días y 40 noches. Era una ocasión especial. Recibiría la instrucción del mismo Yahweh para el pueblo. Él sabía que la presencia de Yahweh estaría en el monte y ayunó como muestra de humildad ante la santidad y la grandeza de Yahweh. Cuando subía a la montaña para recibir las tablas de la ley, o la instrucción, o la Torá, para que nos vayamos familiarizando, es decir, las tablas del pacto, que el Adón me había dicho que me iba a dar, me quedé en la montaña durante 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua. Eso está escrito, amado hermano, en el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Entonces vemos acá que el ayuno era parte del reconocer la santidad del gran yo soy. El ayuno que hizo Moisés era para salirse de la parte carnal, de sus emociones, de sus sentimientos, para tener una visión, para tener los sentidos, amados hermanos, espirituales 100% abiertos para estar ante el gran yo soy y poder escuchar el mensaje sin que existiera contaminación, sino escuchar del Santo de Israel. Así como cuando usted va a un lugar que quiere aprender de algo, pero quiere aprenderlo tal cual como es para que le salga igual, bueno, de la misma forma. Moisés, en lo que estuvo en la presencia del gran yo soy, se le dijo hasta: quítate las sandalias porque está pisando tierra santa. Y automáticamente él reconocía de que la santidad del gran yo soy estaba por doquier, estaba por todos lados. Amados hermanos, entonces podemos clasificar como que el ayuno de Moisés fue un ayuno ¿para qué? De humillación, de reconocimiento del gran yo soy, de limpiar sus sentidos para tenerlos habilitados al 100% solamente para el Padre. Porque ustedes se pueden imaginar que Moisés haya subido allá y venga cargado de todas esas situaciones. ¿Usted cree que verdaderamente, vamos a decir algo que pareciera en este momento algo fuera de lo común? Sí, pero imagínense que tuviera una deuda en el banco y no ha podido pagar los recibos. Cuando llega delante de la presencia del gran yo soy, toda esa carga que tiene allí iba a saltar y no le iba a dejar escuchar al gran yo soy. Esto es un ejemplo, amado hermano, esto no lo está diciendo la palabra, es un ejemplo para que podamos entender que cuando estamos delante de la presencia del gran yo soy, tenemos que despegarnos de la vida cotidiana para poder presentarnos ante el gran yo soy y humillarnos delante de su presencia. Por eso, amados hermanos, es que el ayuno que hacen muchas personas, lamentablemente, no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque están ayunando a un
estando trabajando. Yo sé que hay muchas personas que hemos tenido que hacer el sacrificio, y lo llamo así de esa forma, sí, porque es algo fuerte estar trabajando y estar ayunando a la vez, recibiendo instrucciones de un jefe o movilizándonos de un lugar al otro, estando en ayuno. Y muchas veces hay muchas personas que trabajan aún en la parte de comida, y usted puede imaginarse lo que es estar en ayuno y estar preparando alimentos. Eso es duro, amado hermano, ¿sí? Entonces, esa parte. Ahora vamos a hablar de David. Dice la palabra que David le había fallado a Yahweh, había cometido adulterio e indirectamente había enviado a asesinar al marido de la mujer que él deseaba, Betsabé. Al parecer, David no se había arrepentido ante Yahweh. En 2 de Samuel, versículo 12, vemos que ya había nacido el bebé del fruto de esa relación cuando Natán el profeta y amigo de David fue a visitarlo. Natán le relató a David una parábola para confrontarlo con su pecado. David no se dio cuenta de que la parábola en realidad hablaba de él. Cuando terminó de escuchar a Natán, declaró: tan cierto como que el Yahweh vive, quien hizo esto merece la muerte. Cuando sus ojos se abrieron, dice, sus ojos se abrieron cuando Natán le dijo que él era el protagonista de la historia. Y entonces vemos allí, hermanos, que Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahweh, el Elohim de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar sobre Israel y Judá, y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del gran yo soy, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Eso se encuentra, amado hermano, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, del 7 al 10. En ese momento, la palabra nos dice que David se da cuenta de la magnitud de su pecado y se arrepiente. Se humilló ante Yahweh y pidió perdón. Natán le dijo que Yahweh lo perdonaba, pero que aún así él sufriría las consecuencias de su pecado porque el bebé iba a morir. Cuando David regresó a su casa, le avisaron que el niño estaba gravemente enfermo y David decidió ayunar. No comió durante 7 días y el niño estuvo grave. Rogó a Yahweh por compasión que le concediera salud y vida a su hijo, porque el rey David sabía que el único que dependía, que la vida de su propio hijo y la de él mismo dependía, era del gran yo soy, amado hermano, y eso es tremendo porque eso no lo reconoce todo el mundo. Dice, sin embargo, el niño murió tal y como lo había dicho Yahweh por la boca de Natán. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba. ¿Pero por qué ayunaba, amado hermano? Porque reconoció su pecado, hermanos. Dice la palabra que decidió ayunar por la gravedad del asunto, amados hermanos, porque vio que el Padre había traído un juicio sobre él, y él pensó: tal vez si me aflijo, si ayuno y si me humillo delante del gran yo soy, él pueda cambiar lo que ha dicho. ¿Quién sabe? Tal vez el Adón tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde él está, aunque él ya no puede volver a mí. Amado hermano, eso se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 2 al 23. Vemos, amados hermanos, que ya hay 2 motivos por los cuales hubo hombres que hicieron ayuno, ¿sí? Tercer personaje del cual queremos hablar, Daniel. Daniel era un joven de una familia noble del pueblo de Israel, Yahudí. Fue deportado a Babilonia junto a otros jóvenes para aprender el idioma, la literatura, las costumbres de los babilonios. Las fuertes convicciones de Daniel y su gran fe en Yahweh lo llevaron a rechazar la comida y el vino del rey. Él pidió junto a 3 de sus compañeros una dieta diferente, acorde a las reglas alimentarias que Yahweh había dado a su pueblo, ¿sí? Aún con esa alimentación más sencilla, ellos lucían más sanos que los otros jóvenes. Daniel y sus compañeros no solo gozaban de buena salud, sino que eran sabios y tenían unos dones especiales que Yahweh le había dado. ¿Por qué? Por haber tenido la convicción tan grande de no contaminarse con la bebida y los alimentos que comía el rey.
A través de los años, Daniel usó esos dones que el Padre le había dado, en especial el de interpretación de sueños, y esto hizo que su fama aumentara, provocando el rechazo y la envidia de muchos. Daniel se mantuvo fiel a Yahweh y vivió grandes milagros de protección por parte de él. En Daniel 3 vemos cómo Yahweh lo protegió a él y a sus amigos, librándolos de morir en el horno de fuego. Daniel temía a Yahweh, estudiaba su palabra y las profecías. En el capítulo 9 de Daniel, él leyó la profecía de Jeremías que hablaba de los 70 años de la desolación de Jerusalén. El capítulo comienza así. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Adón le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y dirigí mis súplicas a Yahweh, mi Elohim. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Porque él necesitaba, amado hermano, entender la profecía, entender, clarificar su mente, entender la magnitud de lo que estaba ya escrito, amado hermano. Así que tenemos un tercer punto de vista, amado hermano, para saber el por qué se debe ayunar también. Nosotros podemos ayunar, amado hermano, para pedirle al Padre que nos abra el entendimiento, ¿sí? Para hacer menguar esta carne, para que Él nos muestre su gran misericordia a través de las palabras, para poder conocer sus misterios, amados hermanos, porque el libro de Deuteronomio 29 dice que, vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo exactamente. Bendito sea el Eterno que nos abre el entendimiento para hablar de su palabra. Deuteronomio 29 dice: hay algunas cosas que Yahweh, nuestro Elohim, ha mantenido en secreto, pero hay otras que se nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer todos los mandamientos de esta instrucción, de esta ley o de esta Torah. ¿Entiende? Entonces el Padre le revela a quien quiera revelarle aquellas cosas que para el mundo común están ocultas, o para los sabios están ocultas, porque el Mashiach dice que llamó a lo más despreciable, a lo más vil, para humillar a aquellos que se creían algo. Pero para poder ser que el Padre nos muestre eso, debemos humillarnos delante de su presencia. ¿Cómo nos debemos humillar delante de su presencia? A través del ayuno, a través de la oración, a través del solamente poner por obra y hablar lo que está escrito. Y así, amado hermano, se puede lograr una convicción tan grande como la que tuvo ¿quién? Como la que tuvo Daniel. El cuarto elemento o el cuarto ejemplo que quiero dar es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años, tiempo en el que no había tenido acceso a la palabra de Yahweh. Había vivido inmerso en otra cultura, se había acostumbrado a vivir y hacer las cosas de forma diferente a las que Yahweh había mandado. Al regresar a su tierra comenzó la reconstrucción de la ciudad. Nehemías, que había sido nombrado gobernador, se aseguró de dedicar el tiempo para leer la palabra de Yahweh. El pueblo, al leer la palabra de Yahweh, comenzó a darse cuenta de todos los errores cometidos. Lo mismo que le pasó a ¿quién? Al rey Josías. El rey Josías, cuando dice la misma palabra, que cuando estaban reconstruyendo el templo, reparando el templo, fueron y encontraron un sefer, encontraron un rollo de la palabra y se encontraba allí las profecías, y él se dio cuenta de que todo lo que habían hecho habían cometido muchos errores y que el pecado del pueblo era demasiado grande. Pero ¿qué vemos allí? Que hubo una humillación, amado hermano. Pero volvamos al tema. En el capítulo 9 de Nehemías vemos que decidieron hacer ayuno, apartaron un tiempo para confesar sus pecados ante Yahweh. Este fue un ayuno para reconocer y confesar los pecados, para examinarse a la luz de la palabra de Yahweh. Otro ejemplo, amado hermano, del cual usted puede hacer ayuno, es para reconocer y confesar sus pecados y examinarse a la luz de la palabra. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza, habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la instrucción de Yahweh, su Elohim, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo maravilloso. Después terminaron de gozo, celebrando una de las fiestas preciosas de la Escritura, que es la fiesta de Pesaj, que es la fiesta de la Pascua. Hay otro ejemplo, amado hermano, que quiero hablarles, es el libro de Esdras.
nos enseña en el capítulo 8, versículo 21, que cuando iban a reconstruir el templo, el rey Ciro le había dado todo lo que ellos necesitaban, había ordenado que le dieran todo lo que ellos necesitaban para ir a hacer la reconstrucción del templo, entre ellos oro, plata, cosas preciosas, ¿sí? Entonces cuando ellos iban con todos esos elementos preciosos que se iban a realizar la construcción del templo, había temor, amado hermano, el pueblo tenía temor. ¿Por qué? Porque podían robarlos, podían quitarles las cosas, pero Esdras, según lo que dice el capítulo 8, 21, pidió al Padre y le pidió al Padre que iban a hacer ayuno para que Él los protegiera y los guardara de todo mal. Entonces, amado hermano, también hay una manera de nosotros poder pedir al Padre que sea siendo protección para nuestras vidas en una situación a través del ayuno, amado hermano. Entonces ya vemos que hay muchas cosas que a nosotros no se nos ha enseñado, sino que más bien se nos enseña es como si fuésemos robots. Se nos dice, tienen que hacer ayuno y vamos a hacer ayuno, pero no le dicen por qué, cuál es el motivo por el cual hacer ayuno. ¿Qué pasa en el ayuno? ¿Qué pasó con nuestros amados hermanos anteriormente cuando ellos ayunaban? Porque vuelvo y les repito, en el capítulo 8 de Esdras dice, versículo 21, dice, allá cerca del río Ahava, les anuncié a todos que debíamos ayunar para humillarnos ante Yahweh y así poder pedirle que nos concediera un viaje seguro para nosotros, para nuestros hijos y nuestras pertenencias. Porque me daba pena pedirle al rey Artajerjes que nos diera soldados y jinetes para que nos protegieran de los enemigos durante todo el viaje. La razón por la que me apenaba pedirle eso era porque le habíamos dicho que nuestro Dios, nuestro Padre, guardaba a todos aquellos que le temían. Entonces, fíjense, allí tienen, amado hermano, el ayuno también, porque el ayuno siempre va acompañado de la oración. Por eso esta mañana hablábamos de la oración. Entonces el ayuno y la oración son complementos, son armas espirituales para presentarnos delante de la presencia del Padre y poder tener mayor entendimiento, tener protección, tener convicción de lo que estamos haciendo, poder escuchar su palabra para confesar nuestros pecados y que sean expuestos a través de la palabra. Entonces vemos que todo esto, amado hermano, no se nos enseña, simplemente se nos dice, vayan y hagan ayuno y ya. Ayuno congregacional y todo el mundo, bueno, sí, vamos a ayunar, y después que están en el ayuno, bueno, ¿y por qué estamos ayunando? No saben. Tienen que ser ayunos con propósito. En el libro de Esther también dice la misma palabra que Esther debía interceder ante el rey para salvar de la muerte a su pueblo, al pueblo yahudí, al pueblo judío. El rey Asuero había cedido ante la insistencia de Amán, un funcionario de alto rango, quien dice que pasó un decreto obligándolos a todos a inclinarse ante Amán. Pero ni Mardoqueo ni el pueblo yahudí estaban dispuestos a obedecer. Ellos solo se inclinaban ante Yahweh, porque ellos tenían la convicción de que Yahweh uno solo es. Por eso que el libro de Deuteronomio 6:4 dice claramente, Shema Israel, Yahweh Adonai, Yahweh Had, que significa, escucha Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. O sea, no debemos inclinarnos ante nadie. Entonces dice la palabra que Amán se enojó mucho y buscaba destruir al pueblo yahudí. Mardoqueo le pidió a Esther que intercediera ante el rey a favor del pueblo yahudí, pues ella estaba en una posición que le permitía hacerlo. Decidieron hacer un ayuno para que el rey viera con buenos ojos el acercamiento de Esther. Porque déjeme decirle, amado hermano, ninguna persona sin haber sido llamado por el rey se podía presentar ante él. ¿Por qué? Porque podían cortarle la cabeza. Por eso es que la misma palabra dice que cuando Esther fue a presentarse por propósito, a presentarse ante el rey estiró su cetro y tocó su cabeza. ¿Sí? ¿Con esto qué? Le dio la autorización para que ella se pudiera dirigir hacia él sin tener que encontrar la muerte. Así que sabían que Yahweh era el único capaz de ablandar el corazón del rey y protegerlo de la extinción, porque querían borrarlos a todos, amados hermanos, del planeta. En el capítulo 4 del libro de Esther vemos que ella haría un ayuno de 3 días antes de ir a donde el rey. Pidió a sus doncellas, a Mardoqueo su primo y padre adoptivo, y a todos los yahudí de la ciudad que la acompañaran. La urgencia era importante, el asunto requería el compromiso y esfuerzo de todos. Amados hermanos, y hay muchos, el ayuno se puede hacer solo o se puede hacer entre muchos, amados hermanos, y mientras mucho mejor. Mientras más, mejor. ¿Sí? Porque era con propósito. Y más cuando 2
o más se ponen de acuerdo para algo. Dice el Padre que, Santo de Israel, el poder del ayuno, el poder de la oración. En el libro de Esther capítulo 4, 15, 16 dice que Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los Yahudí que están en Susa para que ayunen por mí. Dijo a todos los Yahudí para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya contra la ley, porque ella sabía que no se podía presentar ante el rey de esa forma. Y dice: y si perezco, que perezca. Ella iba decidida a todo, amado hermano, y eso es lo que nosotros no podemos estar teniendo miedo, amado hermano. Nosotros tenemos que ir dispuestos a entregarlo todo, no importa, porque si sabemos que ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará, que eso también está escrito, entonces nosotros vamos a ir confiadamente. Y si perecemos, que perezcamos, amados hermanos. Otro y mucho más importante de los anteriores mencionados es nuestro maestro, nuestro don Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach ayunó y él dedicó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. Esto fue justo después de su debilidad, después de su bautismo y antes de comenzar su ministerio. Dice la palabra que él no comió nada durante ese tiempo. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba preparando su espíritu para el trabajo que Yahweh le había encomendado. Vemos que Yahshua, aunque estaba lleno del Ruach HaKodesh, y era el mismo Elohim acá en la tierra, era el Elohim visible acá en la tierra, y que sabíamos que es el verbo, él sabía lo importante que era ayunar, fortalecer el Ruach, el espíritu, y estar listo para llevar a cabo la obra que había venido a hacer, que no era una obra fácil, amado hermano. Tanto así que llegó a sudar sangre, amados hermanos. Eso fue tremendo, era mucho el padecimiento que tuvo nuestro maestro en ese momento. Y dice la palabra que Yahshua, lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por Satán. Que Yahweh lo reprenda. No comió durante esos días pasados, los cuales después tuvo hambre. Lucas capítulo 4, 1, 2. La iglesia primitiva, amado hermano, por eso es que el Mashiach dice, cuando habían unos personajes en la palabra, que está relatado, no recuerdo el versículo ahora, dice que el Mashiach le decían: pero bueno, nosotros ayunamos y tú y tus discípulos no ayunan. Y el Mashiach le dijo: ¿acaso los amigos del novio van a ayunar cuando él está con él? Cuando ellos están con él. Pero cuando el novio sea quitado, entonces sí deberán ayunar. Amados hermanos, entonces dice la palabra, la iglesia primitiva, ¿sí? En Hechos capítulo 13:3 dice que así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. En el libro de los Hechos vemos que los primeros cristianos veían con claridad, los primeros creyentes. Estoy hablando de esta forma, amados hermanos, porque sé que hay personas que no entienden todavía los términos, ¿sí? Pero los primeros creyentes, los primeros mesiánicos, los seguidores del Mesías, ¿sí? Veían con claridad la importancia del ayuno. Ellos separaban un tiempo para orar y para ayunar antes de tomar decisiones grandes. Así que usted, amado hermano, también puede tomar ayuno y oración para tomar decisiones que afectarían a todos en su propia casa, en su entorno y situaciones que sean muy difíciles. Por ejemplo, antes de decidir a quiénes designarían como ancianos o a quienes enviarían a realizar un ministerio específico, ellos ayunaban. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer a muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Yahweh, le decían en cada iglesia, nombrando ancianos, y con oración y ayuno les encomendaron a Yahweh en quien habían creído. Le encomendaron al Adón, al Mashiach Yahshua, en quien habían creído. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 14, 21 al 23. En la siguiente, o en la iglesia, mejor dicho, de Antioquia, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio, de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y practicaban la administración de la palabra, el Ruach HaKodesh dijo: apártenme ahora, Bernabé y a Saulo, para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Eso está en el capítulo de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Y por qué dejar por atrás al pueblo de Nínive? La palabra dice que el
El pueblo de Nínive estaba destinado a ser destruido por el mismo Padre, y por eso envió al profeta Jonás cuando dijo: es necesario, y voy a parafrasear, Jonás, es necesario que vayas al pueblo de Nínive a anunciarles que dentro de 40 días acabaré con Nínive si no se arrepienten. Y tanto fue el impacto de esas palabras que estaban diciendo en el nombre del Padre Todopoderoso, que todos ellos, primeramente el rey, se humilló y dijo: es verdad, vamos a hacer ayuno. Y dice la misma palabra que se hizo un decreto que todos los habitantes, eso quiere decir tanto ancianos como mujeres, niños y lactantes, no comieron ni bebieron durante 3 días. Ni siquiera aún los animales, amados hermanos. Se vistieron de ropas ásperas y se humillaron y recibieron el perdón en ese momento. Ya lo que pasó después, bueno, ya eso es otro asunto. Pero quiero decirle, amado hermano, que también el ayuno cambia decretos, amado hermano. Cambia decretos. El ayuno puede cambiar decretos también. Un ayuno con oración, con fe, con perseverancia, con humillación, con devoción al gran yo soy. Así que, amado hermano, esta palabra que estoy hablando el día de hoy, o esta noche, mejor dicho, porque es que a veces pierdo la noción del tiempo, a veces digo en la mañana y estoy en la noche, a veces digo en la noche y estoy en la mañana. Lo único que puedo decir es gracias, Padre, porque nos ha permitido saber a través de tu palabra lo que significa el ayuno en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, hoy, grande y poderoso, eres tú, Yahweh Sebaot, a quien nosotros debemos humillarnos delante de tu presencia para poder adquirir el conocimiento, la sabiduría, el dominio propio, los dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, mansedumbre, bondad, gozo, benignidad. Todo eso es lo que necesitamos nosotros, amados hermanos. Solamente dependen del gran yo soy. Así que el día de hoy he aprendido acerca del ayuno. Ya sabe que no puede ayunar poniendo cara de tristeza ni contándoselo a todo el mundo, porque ya esos tienen su recompensa. Ahora el Mashiach Yahshua nos enseña de que el ayuno que nosotros debemos hacer, debemos vestirnos con nuestra mejor ropa, échese su mejor perfume que tenga. Si es preciso, córtese el cabello, acomódese bien y preséntese delante del Padre con una sonrisa que demuestre que verdaderamente usted está escuchando al Adón Yahshua HaMashiach. Así que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Nos escuchamos, mejor dicho, mañana nuevamente con un nuevo devocional acerca de la instrucción de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y el impacto que tiene en nuestras vidas sus enseñanzas. Esto es Jalel Radio. Estuvo acompañándolos con ustedes y este humilde servidor Robert Álvarez, en compañía de nuestro amado hermano Eber Rojas Salcedo, que se encuentra en Bogotá en este momento, y nuestro amado hermano Wilmar Rincón, quien próximamente estará con nosotros también para compartir más de la Sagrada Escritura. Shalom y bendiciones.